Muy buenas para todos. Vamos a comenzar este curso de Psicología de los Grupos y las Organizaciones abordando el concepto de grupo psicológico y problematizando el mismo. Como forma de comenzar el estudio de los grupos y las organizaciones. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos interesa centrarnos en esta temática de lo grupal? Porque los grupos son un elemento central en la vida de las personas y resultan esencial para comprender una buena parte de los comportamientos de los individuos, así como de los comportamientos sociales más interesantes para estudiar, como son los de influencia social, los de liderazgo, conformismo, innovación, etc. Es así que los grupos para las personas son inevitables y están ubicados en todas las dimensiones de la vida personal. Es así que se movilizan fuerzas poderosas que pueden ser el efecto de mayor importancia dentro de los individuos y pueden producir consecuencias tanto para la armonía y la convivencia como la conflictividad. Un correcto entendimiento de la dinámica de los grupos mediante la investigación va a posibilitar el aumento de las intervenciones que están dirigidas a la búsqueda del bienestar personal, relacional y colectivo de todas las personas. Es así que en esta presentación vamos a abordar y problematizar lo que es un grupo psicológico. Problematizar implica reflexionar sobre la realidad de la vida cotidiana y complejizarla, no con el ánimo de complicar la vida, sino más bien de comprenderla. Es así que en esta primera parte de la sesión nos vamos a proponer establecer una noción de lo que son los grupos a partir de la experiencia de cada uno. Y por eso les proponemos una primera actividad que es partir precisamente de reconocer dentro de nuestra vida cotidiana cuáles son las grupalidades de las que formamos parte y cómo es nuestra vivencia en las mismas. Es de allí que vamos a poder establecer un concepto de lo que es el grupo, partiendo de sus raíces etimológicas y las controversias que existen entre las posturas más sociologistas o más psicológicas, más individualistas, que se tiene acerca del concepto de lo que es un grupo. Allí vamos a encontrar también la posibilidad de establecer algunas definiciones operativas que dan cuenta de las diferentes dimensiones a considerar en un grupo y particularmente en un grupo psicológico. Allí nos referiremos a una dimensión categorial basadas en las teorías de la identidad social, una dimensión dinámica basadas en las teorías de la interacción y de la interdependencia y una dimensión estructural que hace referencia a los aspectos formales dirigidos a alcanzar determinadas metas u objetivos. Finalmente, en esta primera parte, vamos a considerar las distintas tipologías o clasificaciones que hay de los grupos que nos permiten abordar y operativizar el estudio y el análisis de los grupos psicológicos. Intuitivamente nosotros diríamos que hay un grupo cuando percibimos dos o más personas juntas. Sin embargo, dentro del vastísimo campo de lo que son las ciencias humanas, este concepto es bastante más complicado o complejo, como decíamos. Vamos a encontrar una controversia entre la sociología y la psicología para abordar esto mismo que percibimos, dos o más personas juntas, y darles el sentido o
aplicarles el concepto de grupo. Por un lado, la sociología o el punto de vista sociológico, representado fundamentalmente por Durkheim, allá por 1898, eh, plantean o se basan en un concepto que etimológicamente proviene del término Grupa, del alemán, que quiere decir masa, nudo, enredo, red, y por otro lado del término italiano groppo, que quiere decir maraña. Estos dos términos implican que la grupalidad supone un acontecimiento que es completamente impersonal, como una tensión dinámica, intrínseca, que se da en ese nudo o en esa maraña, donde se hace referencia a la cohesión entre los miembros de un conjunto, y es una cohesión que, por cierto, no es lineal, pero que es el resultado mismo de un denso trenzado, una madeja, precisamente. Esto hace que sea una concepción que ya desde la sociología, la política, la economía, considera al grupo como una entidad supraindividual. En cambio, podríamos encontrar el otro punto de vista, el punto de vista individualista, representado por Allport, fundamentalmente, que se opone a la existencia del grupo en ese sentido. Y lo que dice es que en realidad aquello es una entidad totalmente abstracta. Lo único real somos los individuos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, que cuando coinciden con la de otro, se genera lo que podríamos llamar grupalidad. Incluso los primeros psicólogos que abordan el estudio del grupo lo hacen desde este punto de vista. Hablan precisamente de mentalidad de grupo, de inconsciente colectivo, como si se tratase de una persona o de un organismo individual. La palabra groupe, del francés, hace referencia a eso, un conjunto de personajes en el arte figurativa y especialmente en la escultura. Esta estructura cultural adquiere sentido en la relación de esos diversos personajes, donde los individuos y las relaciones son estáticas. ¿Por qué asociamos esto con el punto de vista psicológico? Porque también ver al individuo como algo estático y sus relaciones como algo estático es lo que estaría en principio definiendo esas grupalidades. Es la articulación entre estas dos concepciones las que aparecen cuando se abordan los estudios de la dinámica del grupo, donde existe un convencimiento de la existencia de una estructura afectiva en el grupo, ¿sí?, que pasa a ser de dominio público y científico. En este sentido, aquel dinamismo que tenía el nudo, la maraña, el dinamismo interno, se traslada también a esas relaciones entre individuos. Acá es donde vamos a poder, o desde este momento es donde vamos a poder hablar de el interaccionismo o las corrientes interaccionistas, que son las que nos van a ayudar a desentrañar las dimensiones experienciales que hay diferentes, teniendo en cuenta distintos puntos de vista. Para analizar la experiencia de lo que es la vida grupal, estos autores, Di María y Falgares, plantean que existiría una interpretación de la vivencia en categorías dicotómicas, como ideas disociadas acerca de lo que es la vivencia grupal o la experiencia grupal.
en que se da cierta oposición entre ciertos aspectos. Por un lado, los grupos, ¿no? Las grupalidades son la unidad en la vida social. Sin embargo, también esas grupalidades, en tanto van logrando identidad o entidad propia, van generando también conflicto entre una unidad y otra, lo que hace también que sea una amenaza a la sociedad. Si formar grupos es la unidad básica de la vida social, sin embargo también el considerar el endogrupo, ¿no? Mi grupo personal y el exogrupo, vamos a ver vamos a profundizar también en el curso, también se transforma en una fuente de conflicto. Por otro lado, el grupo es juzgado como positivo al mismo tiempo que es temido. Juzgado positivo en el sentido de que todas las personas consideramos importante y bueno relacionarnos con otros. Sin embargo, la relación con otros también existe el temor a la pérdida de cierto grado de identidad y de autonomía. Algo que también se plantea en esta tercer categoría dicotómica, que es los grupos generan en la persona cierta pérdida de autocontrol. Empiezo a depender de los demás y por lo tanto no puedo ejercer mi autonomía y mi poder. Y al mismo tiempo, como algo, no sé si positivo o no, nos exime de responsabilidad. Me permite descansarme en las capacidades y poderes de los demás. Pierdo el control, pero también no soy responsable de nada. O soy menos responsable. Lo que hace también que este grupo, la grupalidad o la vivencia de la grupalidad, se viva como una experiencia contenedora, ¿no? Donde se me ofrece el sostenimiento, tanto emocional como afectivo, de salud, etcétera, pero también se presenta como una experiencia que puede llegar a ser sofocante en la medida que los grados de intimidad o de dependencia que genero de ese grupo terminan también otra vez conspirando contra mi identidad. Otra categoría dicotómica es que los grupos son vividos o se viven como una fuente para la convivencia, la cordialidad, la amenidad, la solidaridad, pero también es al mismo tiempo un riesgo de generar un conflicto por la diversidad. Es decir, la convivencia está basada precisamente en esto, en aceptar que todos somos diferentes. Pero el aceptar que somos todos diferentes también lo vamos a analizar más profundamente en uno de los módulos que tenemos en el curso. Esta diversidad, al mismo tiempo que es fuente de enriquecimiento para el grupo, es una fuente de conflicto. Alivia la angustia personal, estar con otros, en lo que hablábamos del sostenimiento, ¿sí? Es importante sentirme querido, también es sentir que alguien me quiere, pero esa relación de confianza, de afecto que establezco con alguien o con los otros, y que son aquellos que forman precisamente los grupos más cercanos o las personas más cercanas, también me genera la fantasía de ruptura. La pregunta es, ¿qué pasaría si este no está, si este grupo no está? ¿No? Que digamos, nos genera esa fantasía que siempre, empezamos a imaginar la posibilidad de que el otro no esté y por lo tanto eh, alivia la angustia personal, pero también genera una nueva fuente de angustia, que es la fantasía por la pérdida. Y por último, un poco como corolario de todos los demás, es el grupo desde el punto de vista de que formo parte de una categoría, me produce identidad, me genera la posibilidad de encontrar mis características a partir de descubrir cuáles son las características del grupo.
soy uruguayo, ¿sí? Pero también cuando yo me reconozco como parte de esa identidad categorial que le llamamos, ¿sí? Arriesga mi identidad personal, ¿sí? Por ser uruguayo, hay características que de repente no comparto, ¿m? Sí, que no comparto porque soy diferente, pero que no sé, que se ven como opacadas por el hecho de ser parte de esa categoría social o de ese grupo. Entonces, produce identidad, pero también arriesga identidad. ¿M? Produce identidad en cuanto a categoría, arriesga en cuanto a identidad personal e individual. Vamos a avanzar en nuestra reflexión epistemológica acerca del carácter social y psicológico que tienen los grupos, a través de algunas frases tomadas del libro de Di María y Falgares, que nos van a permitir extraer algunas de las características de lo que es un grupo psicológico o lo que vamos a considerar en nuestra noción y concepto de grupo psicológico. No es suficiente encontrarse con los demás, dicen, para sentirse partícipe de su realidad, de la realidad del otro, y vivir sentimientos de pertenencia. Con esta frase nos encontramos con que no es la coincidencia simple entre individuos lo que genera esa sensación de grupalidad o esa vivencia de grupalidad psicológica. No es lo mismo el grupo de amigos, encontrarse con el grupo de amigos, que el encuentro que puedo tener en la parada del ómnibus o en el supermercado. Si bien es el primer elemento de la interacción como primer elemento necesario para que exista grupalidad, no es suficiente. Fundamentalmente no es suficiente para alcanzar esos sentimientos de pertenencia o de sentirse parte de ese grupo. Por eso proponemos como primer característica la interacción frecuente. El grupo pertenece a una categoría de instrumento-relación que no puede concebirse como existentes independientes de su uso. El grupo solo es posible dentro del contexto situacional en el que se utiliza. Con esta frase queremos referir a la relación que adquiere un sentido. Este instrumento-relación o esta relación tiene un valor de uso para alcanzar ciertos objetivos, ciertas metas, ciertos fines, que pueden ir desde la satisfacción de necesidades individuales a metas que se pueden establecer en forma colectiva. Esta noción del grupo como una categoría de instrumento-relación nos permite decir que aquella interacción frecuente adquiere un sentido que se da en determinado contexto situacional, en determinado tiempo y espacio en el que se utiliza esa relación. La relación persona-grupo es una relación parte-todo que no tiene equivalente en la naturaleza porque cada persona es un centro de fuerzas en el grupo. Esta frase nos lleva a una de las características centrales de lo que es un grupo psicológico, es decir, la relación o el vínculo de interdependencia que se genera entre el individuo y el grupo, concibiendo a la persona como un ser relacional y esencialmente relacional. Cuando se habla de la relación parte-todo, esta relación de interdependencia, que no tiene equivalente en la naturaleza, em, establece que cada persona es importante y cada vez que una persona actúa o deja de actuar,
influye en la dinámica general del grupo. Influye en la manera en que se establece la relación, la manera en que se concibe el sentido de la relación, y también genera una dinámica como centro de fuerza personal en lo que es la propia situación en la que el grupo se encuentra. Es muy fácil esto de ejemplificarlo cuando aparece un nuevo miembro en la familia. Cambia absolutamente toda la dinámica de relación, inclusive puede hasta cambiar parte del sentido de la relación que tiene que articular o considerar un nuevo elemento, una nueva fuerza grupal que es la de la nueva persona que integra el grupo. Lo mismo sucede cuando deja de estar una persona en la familia, ¿no? También esa dinámica cambia, lo que prueba la importancia que tiene la persona en el grupo. Este nivel de interdependencia entre la parte y el todo nos permite también pensar y reflexionar sobre el hecho de que cada persona es capaz, cuando se vive la grupalidad desde el punto de vista psicológico, tiene la posibilidad o el poder de representar al grupo en su totalidad. Y también cada persona se siente representado por el grupo al que pertenece. Por eso decimos que esto se acerca muchísimo a lo que nosotros vamos a tratar de articular entre lo personal y lo categorial, ¿no? El ser parte de una categoría social sin perder la individualidad o el aspecto personal. Vamos a ir culminando nuestra reflexión acerca de la noción de grupo psicológico a partir de dos frases que intentan de alguna manera hacer una síntesis de lo que veníamos conversando hasta el momento. Dicen los autores, Di María y Falgares, que es necesario superar la presunta dicotomía ontológica entre individuo y grupo a partir de la convicción de que la individualidad específicamente humana puede ser entendida en términos relacionales. Superación del prejuicio individualista. Esto es lo que veníamos hablando de la concepción que tenemos del individuo como un ser relacional que no puede concebirse fuera de las grupalidades a las que pertenece. Continúa, así como que el encuentro entre varios individuos puede ser considerada como un encuentro entre varias agrupaciones. En este sentido, queremos hacer referencia a un nuevo elemento de lo que es la vida grupal, que es precisamente el reconocerse parte de una categoría social, reconocerse parte, tener conciencia de la grupalidad a la que represento. ¿Por qué? Porque cada vez que nos encontramos varios individuos, al mismo tiempo que nos encontramos personalmente, se están encontrando los grupos que representamos. En este encuentro están representados el grupo de los profesores de la Universidad Católica a través de mi persona y los estudiantes o la estudiante del grupo de psicopedagogía virtual. Son dos agrupaciones que se podrían identificar como diferentes, que se encuentran en una misma experiencia de grupalidad. Y así nos pasa en todos los grupos. Siempre estamos representando a nuestra familia, a las categorías que pertenecemos, a los varones, a las mujeres, a los psicólogos, a las maestras. Por eso decimos que cada vez que encontramos un grupo de individuos que se encuentran entre sí, están también encontrándose varias categorías entre sí. Y eso quizá es lo que enriquece la experiencia como tal. Esto nos permite llevar
llevarnos a lo que sería el para qué de los grupos, ¿no? Donde estos autores nos plantean que hay que considerar al grupo como un instrumento extraordinario de desarrollo y transformación de los individuos, mental y físicamente, en el que la convivencia con otros permite satisfacer necesidades subjetivas y plurales, así como valorar la propia autenticidad en el encuentro con la diversidad. Y agregan, el contexto de aplicación será lo que defina su esencia. De esta manera nos están planteando el para qué de los grupos. El para qué de los grupos tiene que ver con el desarrollo y la transformación de los individuos a nivel subjetivo, pero también a nivel plural, a nivel colectivo. Eh, Valorando particularmente este encuentro con el distinto, con el otro, con la diversidad, ¿no? Esto nos permite hablar que el para qué tiene que ver con la transformación y el desarrollo, ¿sí? Y también con la posibilidad de que cuando analizamos esta experiencia o esta vivencia de la grupalidad desde lo psicológico, tenemos que saber distinguir los distintos niveles o los multiniveles desde los cuales se puede analizar. Nivel individual o personal, un nivel relacional de los vínculos y un nivel colectivo o que vamos a llamar en el curso un nivel institucional de análisis de todos los grupos psicológicos. Por fin estamos en condiciones de plantear algunas de las definiciones de grupo para la psicología, particularmente para la psicología social. Y aquí encontramos tres autores que seleccionamos para, dentro de la gran cantidad de posibles definiciones que hay sobre grupo psicológico, algunas que nos van a servir para el desarrollo del curso. Un autor que ustedes ya conocen, que es Barón y Birne de la psicología social, sintetiza algunas de las características que estuvimos hablando anteriormente, en que un grupo son dos o más personas que interactúan unas con otras, comparten metas comunes, son en cierta forma interdependientes y reconocen que pertenecen a un grupo. De esta manera estamos hablando de un concepto, sí, un concepto matemático, dos o más personas, ¿no? La interacción, que nosotros le agregamos que es la interacción frecuente, ¿sí? Que tienen metas comunes, que tienen una finalidad y un sentido, que se relacionan en forma interdependiente, aquello que hablábamos de la relación persona-grupo y la relación también con la situación, y por otro lado también generan una suerte de conciencia grupal, se reconocen como pertenecientes al grupo. Pisson-Rivière, uno de los autores más importantes de la psicología social rioplatense, plantea algo con otras palabras, algo que es similar con algunos elementos que me parece que pueden ayudar para amplificar la definición anterior. Dice, todo conjunto de personas ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio y articulados por su mutua representación interna. Se plantea explícita o implícitamente una tarea que constituye su finalidad. Estamos en las mismas situaciones, conjunto de personas, la relación, la importancia que exista una ligación y un vínculo entre unos y otros, donde agrega acá las constantes de espacio y tiempo como la condición situacional y contextual en que se da esa relación. La relación mutua de representación interna habla nuevamente de este concepto de interdependencia que hay entre los actores. Y finalmente, el planteo explícito o implícito de una tarea, de una finalidad, de una meta en común, de un sentido. Finalmente, otro tipo de definición es la que plantea Amalio Blanco, la que dice que es aquel que es significativo, aquello que es significativo desde el punto de vista de la psicología para los miembros que la forman. Acá vamos viendo que empieza a poner énfasis en el nivel personal
de la grupalidad, el personal, la persona como persona relación, al que se remiten subjetivamente, es decir, los grupos son un punto de referencia de la persona para la comparación social, para la adquisición de normas y valores, y al que aceptan pertenecer personalmente y que influyen sobre sus actitudes y comportamientos. Acá, en esta definición, refiere a la persona y también a el poder de decisión que tiene la persona de sentirse parte, de ser parte de esa grupalidad. Pero al ser parte de esa grupalidad, al aceptar su pertenencia, también acepta las influencias de esa nueva entidad en sus actitudes, su comportamiento, en su desarrollo y en su transformación personal. Partiendo de estas definiciones generales que intentan agrupar la característica de los grupos como grupo psicológico, vamos a encontrar que una serie de corrientes y de intereses de investigación o de intervención van a poner énfasis en alguno de estos aspectos de la grupalidad. Es así que las definiciones operativas de lo que es un grupo las podemos encontrar de alguna manera clasificadas por Turner en WYSI, en el libro de WYSI, y va a plantear como grupos de definiciones que van a poner énfasis en distintos aspectos. Las primeras, dice Turner, y el propio Turner lo plantea así, son las que aluden a la identidad de los miembros del grupo, dos o más individuos que comparten una identificación social de ellos mismos o se perciben a sí mismos como miembros de una categoría social. Esta definición, elaborada por Turner, se basa precisamente en la teoría de la identidad social o de la autocategorización, donde la identificación de la persona depende casi exclusivamente de la categoría a la que pertenece, en la medida de que se siente parte de esa categoría. Y es así que muchos fenómenos de influencia social, de normalización, de cohesión, pueden ser explicados a partir de este tipo de definiciones. Otras corrientes, más enfocadas desde la dinámica de los grupos, desde la dimensión dinámica de la grupalidad, van a poner el énfasis en la interdependencia de los miembros, por ejemplo, o en cuanto a la satisfacción de sus necesidades. Es decir, la relación que se hace operativa o el estudio del vínculo como lo más importante a estudiar, como un conjunto de personas que interactúan en forma regular, tienen vínculos afectivos, comparten un marco de referencia común y son interdependientes conductualmente. Estas definiciones, este tipo de definiciones, ya establecidas desde uno de los primeros psicólogos sociales que se dedica a la vida grupal, sino el primero, Lewin y Moreland, plantean esto desde una perspectiva, desde un área específica de trabajo de la psicología o de intervención de la psicología, que es el área de la dinámica de los grupos. Y por último, otro grupo de definiciones van a prestar atención a la estructura social del grupo y lo van a definir operativamente como un sistema organizado de dos o más individuos que llevan a cabo alguna función, relaciones de rol entre los miembros y un conjunto de normas que regulan la función. En este sentido, en varios autores, entre ellos yo, se va a aplicar esta definición a todo lo que sería el grupo en tanto organización, en tanto estructura, como otra de las dimensiones de análisis. Nosotros lo que vamos a intentar hacer es sí diferenciar este tipo de definiciones o estos énfasis diferentes, pero que de alguna manera lograr durante el curso integrar cómo cada uno de estos modelos, ¿no? Teóricos o este tipo de definiciones nos permiten acercarnos a comprender distintas dimensiones de una misma realidad
qué es la realidad del grupo psicológico. Si bien en la diapositiva anterior se deducen tres grandes dimensiones de la vida grupal, la categorial, la dinámica y la estructural, Wilder y Simon en WISI comparan los distintos tipos de definiciones de grupo y reducen a dos grandes categorías o grandes dimensiones. Una es la dimensión categorial, que nosotros los vamos a abordar juntas, la categoría y la estructural, y otra es la dimensión dinámica. Dentro de la dimensión categorial, las características que tiene es que el grupo se define por propiedades compartidas, el individuo representa la categoría y posee las características más críticas, centrales, ¿no?, prototípicas de esa categoría. El grupo es la suma de esos individuos. Existe grupo en la medida que encontramos integrantes de semejantes, por lo tanto formando parte de esa categoría. Existe en la mente de los individuos, ¿sí?, y esa abstracción está basada en la semejanza. Formo parte del grupo más allá de que interactúe o no con los demás, que me vincule o no con aquellos que son similares a mí. Y otra característica que tiene es la simplificación, pero también la ganancia de la información. Se pierden detalles individuales, pero se añaden expectativas asociadas a la categoría. Es decir, lo personal queda menguado, pero lo que aparece como características propias del grupo y de la persona son las asociadas a esa categoría. Decíamos que en este aspecto categorial nosotros durante el curso, lo vamos a analizar en los distintos elementos de la estructura de los grupos que van a estar, ¿sí?, interactuando permanentemente con el factor dinámico, donde la dimensión dinámica, que tiene características de que esa dimensión dinámica surge de la interacción y relación entre los miembros, no se dan inferencias del individuo al grupo, el grupo más que la suma de los individuos, existen emergencias, nuevas propiedades del grupo y del individuo a partir de esa interacción, y la existencia es fácil de percibir. Digamos, nosotros nos damos cuenta, es más fácil de percibir que la categorial, en la medida de que podemos establecer que solamente por el hecho de que exista relación, existe grupalidad. Lo interesante de esto es precisamente, como en todos los objetos de estudio que son multidimensionales, es poder articular y jugar entre cómo interactúan, ¿no?, y dependen unos de otros. Los aspectos dinámicos, cómo se ven afectados por los aspectos categoriales y estructurales, y viceversa, cómo la dinámica del grupo hace que determinados aspectos de esas nuevas propiedades emergentes, ¿no?, de la categoría son producto de alguna manera de las interacciones. La idea es poder integrar ambas en un mismo objeto de estudio, que es el grupo psicológico, todas sus dimensiones de análisis. Para culminar esta primera parte de la sesión, vamos a presentar ahora algunas de las clasificaciones posibles o tipología de los grupos que nos permiten ver cómo en nuestra vida cotidiana se nos presentan distintas asociaciones de personas, grupos de personas, que cumplen muchas de ellas con aquellas características que estuvimos viendo en las definiciones y en las nociones de grupo psicológico que tuvimos, pero que también podemos establecer diferencias a través de ciertos criterios de análisis que nos permiten hacer esa clasificación. En primer lugar, tener en cuenta que toda clasificación persigue un objetivo, que es construir la tipología, pero también acercarnos de una manera diferente o una manera mucho más pragmática
a la realidad que estamos estudiando o a nuestro objeto de estudio. Es así que las clasificaciones son reducciones operativas para encontrar un lenguaje común y delimitar unidades de análisis. Siempre tiene una función: identificar, desglosar, comprender lo que intento abordar. Con la tipología se puede hablar de lo mismo en diferentes formas, dependiendo del uso en que se le va a dar. Habiendo un criterio, uno puede hacer las clasificaciones que quiera. Todas las tipologías son válidas. La tipología de los grupos permite determinar la mirada que hago del grupo y cómo me relaciono con él, saber qué puedo proponer y exigir y hasta dónde. Un mismo grupo puede incluirse en varias clasificaciones. Y por último, todos pertenecemos simultáneamente a varios grupos distintos. La primera clasificación, y una de las más conocidas en psicología de grupos, es la que realiza Didier Rancière en el año 78, partiendo de el análisis de diferentes dimensiones de la vida grupal. Entre ellas encontramos el nivel de estructura que se establece a partir de la relación entre las personas, la duración y el tamaño del grupo, las relaciones interpersonales, la conciencia de las metas y las acciones comunes. De esta manera, como decíamos, como siendo de las más conocidas, podemos encontrar una tipología muy conocida, que es la de la diferenciación entre grupo primario y grupo secundario. Hablamos de grupo primario cuando consideramos un grupo pequeño, donde cada miembro percibe de forma individual a los demás y es percibido por los demás. Hay una relación cara a cara. Las relaciones afectivas son intensas. Hay una fuerte interdependencia y sentimiento de solidaridad entre las personas. Permanecen en el grupo aunque el grupo no esté reunido. Y la diferenciación de roles y las normas grupales están bien definidas, y definidas fundamentalmente a partir de esa relación. Emergen esos roles y funciones, esa estructura, a partir de la relación que se establece de interdependencia. Las acciones comunes son importantes tanto para la persona como para el grupo, son espontáneas y dan lugar a la innovación. El grupo secundario, que mantiene una organización muy elevada, las normas y los roles están bien definidos, las normas son formales y se establecen de una manera prescriptiva, es decir, externamente a la relación previa que se establece. Digamos, están definidas previamente por el grupo. Puede durar también meses o decenios, la conciencia de las metas es variable y las relaciones que se establecen, que como decíamos son más frías y menos afectivas que en los grupos primarios, tienden a ser relaciones funcionales en función de la variabilidad que tiene esa meta que se establece. Lo que sí es que las acciones comunes que aparecen son importantes fundamentalmente para el grupo y con un alto grado de planificación. El agrupamiento surge a partir de intereses comunes, de objetivos comunes que muchas veces no están tan claros para el grupo, aunque sí para las personas. Tiene una estructura mediana en cuanto a la definición de roles y normas, el tamaño es variable, ¿sí? Y los agrupamientos como tales son aquellos, o los considera Didier Rancière, aquellos que se formalizan para acciones limitadas y esporádicas. En otro nivel encontramos la barra con una estructura débil, pero con una fuerte unión a partir de la semejanza entre los integrantes.
Esto es, por ejemplo, el equipo la barra que puede ir a alentar un equipo deportivo. Se han reunido por el placer de estar juntos y de sentirse uno más entre iguales. Aporta sensaciones de identidad social, de seguridad y de apoyo afectivo durante el tiempo, ¿no?, en que establecen cumplen con ese objetivo que puede llegar a ser precisamente dar cuenta em, de ese sentimiento de igualdad y de semejanza. Y por último, podemos, y en un nivel más amplio, donde el tamaño es mucho mayor generalmente, encontramos la muchedumbre, donde cada uno está allí porque quiere individualmente satisfacer su propia necesidad. Tiene la característica de la simultaneidad en el espacio y el tiempo, y hay una ausencia o bajo nivel de relaciones interpersonales. Lo que se genera a partir de esto es un contagio emocional en cuanto a lo que define la relación entre las personas es simplemente la imitación a partir del encuentro con el otro. Por eso es que las acciones comunes se pueden encontrar o se pueden manifestar en conductas de apatía, ¿sí?, de no hacer nada, no querer hacer nada, ¿sí?, o sino también de lo que llamamos el paroxismo, donde exagerar la conducta a partir de ese encuentro con otros. Y allí tenemos también ejemplos de cómo muchas veces, las personas cotidianamente actuamos como si como si fuera una muchedumbre, donde la presencia de otro lo que hace es facilitar eh, una conducta exageradamente. La otra clasificación que vamos a presentar es la que realiza Heeman en 1942 cuando habla de los grupos de pertenencia y de referencia para hacer una diferenciación. Investigando la clase social subjetiva, es decir, la que el sujeto se atribuye a sí mismo, este autor encontró que era frecuente que se usaran como referencia grupos de los que no eran miembros, no eran pertenecientes. De esta manera distingue entre grupo de pertenencia o grupo al que alguien pertenece realmente, a los que se asocian características del grupo primario, como la relación cara a cara, el sentimiento de nosotros, la simpatía y la identificación, determinar el yo social del individuo, tienen cierta duración y dan lugar a una estructura más o menos estable. Lo distingue precisamente de los grupos de referencia o grupos que se emplea como base de comparación para la autoapreciación. El grupo de pertenencia y el de referencia algunas veces coinciden y otros no. Unos grupos que además de ser nuestro grupo ejerce tal influencia, será un grupo de referencia o pasa a ser un grupo de referencia. Vamos a verlo también más adelante cuando hablemos del desarrollo de los grupos, cómo un grupo de pertenencia puede pasar a ser de referencia. Un grupo de referencia también decimos que puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando sus normas se toman como un marco de referencia y es negativo cuando sus normas se toman como referencias para adoptar exactamente lo contrario. Siguiendo con esta definición de lo que es el grupo de referencia, se establece como un marco que permite una serie de procesos de autoevaluación para el individuo y la evaluación de los demás, inclusive de los demás integrantes de su propio grupo. Las normas de un grupo pueden influir en la formación de nuestra identidad, comportamiento, actitudes, aún sin pertenecer a él. En ese sentido, ese otro grupo se transforma en grupo de referencia. Tienen una doble función. Una función comparativa, en la que el grupo de referencia nos sirve como término de comparación para situarnos y evaluar nuestras actitudes y conductas. Y una función normativa, que hace que un grupo de referencia, mediante premios y castigos de diversa índole,
fuerce el cumplimiento de determinadas normas sociales. Todos los grupos de referencia tienen una función comparativa, pero no todos tienen una función normativa. Es decir, no necesariamente todos los grupos de referencia obligan al cumplimiento de sus normas. Cuando la persona elige un grupo de referencia al que no pertenece, según Heeman, lo establece a partir de dos situaciones. Cuanto más poder de dar prestigio tenga el grupo de referencia, de no pertenencia, más se va a elegir a ese grupo referencial. Y cuanto menos central sea la posición que el individuo ocupe en su grupo de pertenencia, también la tendencia es a mirar hacia afuera, hacia el otro grupo referencial. Es importante tener en cuenta que esas son algunas de las clasificaciones que nosotros vamos a considerar en esta presentación. En la referencia bibliográfica de Di María Falgares, Huisi y Blanco, van a poder encontrar otras tipologías igualmente valiosas para el estudio de la clasificación de los grupos psicológicos.